están? Bienvenidos a este programa Palabra Viva. Estamos hablando del tema de la autoridad, un tema que todos hemos querido tener en nuestra vida, autoridad. Todos hemos querido trabajar con ella, todos hemos querido tener en nuestra vida esa investidura de autoridad alguna vez, pero la autoridad es poco entendida. Por eso, a través de todo el globo terráqueo, el problema más grave es acerca de la autoridad en todos los rangos y en todos los niveles, por el poco entendimiento que se tiene. Y a través de este tópico yo te quiero enseñar un poco qué es la autoridad. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí todo empieza con las dos preguntas que le hacen a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Por qué? Por los episodios que habían visto anteriormente en el templo, cuando saca a los que estaban vendiendo, con la autoridad con la cual lo saca y con la autoridad que le habla a la higuera para que se secara y la higuera se seca. Entonces ellos no habían visto esa autoridad en ninguna persona en la tierra. Entonces, al momento de que ellos ven a Jesús actuando con esa autoridad, ellos se preguntan: ¿con qué autoridad él hace estas cosas y quién le dio esa autoridad? Y no resisten y van y se lo preguntan a Jesús, pero ellos querían la revelación de esa autoridad. Ahora, él no es que no se las quiera dar, él les hace una pregunta también y les dice: yo también os haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Por qué Jesús le responde a ellos con una pregunta? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos una revelación de autoridad del cielo, nosotros tenemos que tener el conocimiento del cielo. Tú no vas a querer o tú no puedes tener, más bien dicho, una revelación celestial de esta autoridad si tú no conoces la forma de trabajar del cielo. Dios no le puede dar su autoridad a alguien que no conozca la forma de trabajar del cielo. Nosotros, si queremos esa revelación celestial, esa autoridad celestial dentro de nosotros, tenemos que saber cómo trabaja el cielo. No se la puede dar a cualquiera, se tiene que saber la forma de trabajar del cielo. Y después también le dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Por qué le hace esta pregunta? No les habla acerca de Moisés, no les habla de Isaías, de Jeremías, de Elías, ni de ningún otro. ¿Por qué no les habla de ellos? Porque Jesús quería saber si entendían el tiempo en el cual ellos estaban viviendo. El hombre que conoce los tiempos de Dios es un hombre que se le puede dar la autoridad celestial. No puedes querer una autoridad celestial si no tienes el conocimiento del tiempo en el cual estás viviendo, el tiempo de Dios en el cual estás viviendo tú. Por eso es muy importante saber tu propósito, saber el tiempo, saber lo que Dios quiere para ti en este momento. Entonces, si tú sabes qué es lo que quiere Dios para ti en ese momento, entonces la autoridad divina, la autoridad de Dios vendrá sobre tu vida. Y tercero, la autoridad de Dios no viene a través de una conveniencia. Ellos estaban haciendo una conveniencia a través de la respuesta que ellos estaban dándole a Jesús, porque tenían miedo a la gente de que ellos no aceptaban a Juan el Bautista. Entonces, no puede haber una revelación celestial o una autoridad celestial sobre la vida del hombre si el hombre lo quiere para una conveniencia. ¿Por qué no podemos hacer esto? Por eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso el hombre no tiene que tener conveniencias para poder servir a Dios, para poder hacer algo para Dios, y no viene una autoridad celestial si hay una conveniencia. Y después de esto, ya cuando Jesús les dice que Él no les va a decir, dice dos parábolas. Y se fijan que también fueron dos preguntas las que le hicieron, porque en estas dos parábolas Jesús está contestando las dos preguntas que le hacen esos hombres. La primera habla acerca de los dos hijos y dice que había un padre de familia que mandó a sus hijos a trabajar a su viña.
Entonces, es que aquí está respondiendo una de las preguntas. La segunda pregunta que dice, ¿quién te dio esta autoridad? Y esta autoridad es dada por el Padre. El Padre siempre es la figura principal de todo. Por eso, aún en la figura celestial, Dios se le conoce como el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces esa es la figura principal. Esa es una de las respuestas. La siguiente respuesta es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Aquí en la segunda parábola le responde esa autoridad. Los labradores malvados. Aquí responde con qué autoridad y qué es lo que le dio la autoridad. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. En este primer párrafo, lo que Jesús está explicando es todo el Antiguo Testamento, empezando desde Adán y terminando hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde que el Padre prepara todo, este es el huerto del Edén. La viña es como el huerto del Edén. Ahí pone a los labradores y les da lo suficiente para que sean exitosos, para que todo salga bien. Y en Adán es lo mismo, prepara el huerto del Edén y pone al hombre ya después de haber preparado todo para que el hombre sea exitoso en el lugar donde Dios le preparó. Y después cuando le manda a sus siervos, dice, a unos golpearon, a unos mataron y a otros apedrearon, se fueron y enviaron más. Entonces, ¿qué es esto? Todo el Antiguo Testamento, cuando Él les envía a los profetas, para poderles dar su palabra, y ellos golpean, matan y apedrean a todos los profetas hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hasta la llegada del Hijo, hasta la llegada del heredero. Entonces cuando llega el heredero, el problema del hombre es que no quiere trabajar con Dios. El problema del hombre es que quiere ser como Dios. Ese es el problema. Por eso el hombre ha chocado mucho con la autoridad, porque no quiere trabajar con Dios, no quiere trabajar en el proyecto de Dios, quiere ser como Dios. Entonces eso lo vemos desde el huerto. Y de esa manera ellos sacan a Jesús, es como lo sacaron en el monte de la calavera, y ahí lo matan al hijo. Entonces, lo segundo dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leíste las Escrituras, y aquí viene la revelación de esa autoridad. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí nos está hablando de que hubo una transformación, y a través de esa transformación viene la autoridad, viene la posición. Entonces, ¿cuál es esa transformación? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra ahora es cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. ¿Qué es esto? Que hubo una piedra, que esa piedra se transformó en una cabeza de ángulo. ¿Dónde se transformó la piedra en una cabeza de ángulo? Dice, Dios ha hecho esto, el Señor ha hecho esto, y lo hizo delante de nuestros ojos. A través de su muerte y de su resurrección hubo esa transformación, y a través de esa transformación que hubo, entonces fue cuando se vino la autoridad a la vida de Jesucristo. Por eso cierra de esta manera. Por esto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, que sí quiera trabajar, no que quiera ser como él, sino que quiera trabajar. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto es, de que así como el Señor Jesús fue transformado de una piedra en una cabeza de ángulo, nosotros también tenemos que tener esa transformación. Si queremos esa autoridad, tenemos que transformarnos. Por eso la piedra es muy importante para la transformación. Sobre quien ella cayere será quebrantado. Digo, el que cayere sobre ella será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esa es la transformación que el hombre necesita. Y así que yo te digo a ti, y con esto cierro, tenemos que cambiar.
y ser transformados. Si queremos esa autoridad celestial, necesitamos ser transformados con Dios. Dios te bendiga mucho.